Buenas noches compañeros, hoy les vamos a hablar sobre el mercado financiero, centrándonos más en la alta gerencia, mi grupo y yo. En la alta gerencia vamos a encontrar el back office, parte operacional contable. También vamos a encontrar el front office, que es el área que se encarga de todas las negociaciones, y el middle office, que es el área que se encarga del riesgo, todo el riesgo contable que va a suceder en nuestras operaciones. También en el front office, en las negociaciones, en el área que se encarga de traer los negocios, vamos a encontrar los fundamentales y los técnicos. ¿Cuáles son esas cosas? Los fundamentales son los datos microeconómicos y los técnicos son los gráficos de vela, como el de las acciones. Eh, Tenemos que también saber que la alta gerencia define cupos de negociación. ¿Cómo así? Vender a una tasa menor y comprar a una tasa mayor. Es mejor, por ahí dice, es mejor vender de bonos del Tesoro americano a una tasa menor de lo que lo compré inicialmente. Sigue mi compañera. Bueno, muchas gracias Juan por esa introducción. Ahora les vamos a hablar. Primero tenemos el emisor, que es básicamente el banco que dirige y coordina el funcionamiento de todo el sistema financiero de un estado. Que ejecuta la política monetaria, emite la moneda, mantiene la reserva del país y controla el movimiento de capitales con el exterior. En este caso tenemos, por ejemplo, el Banco de la República. Bueno, por segundo ítem tenemos el tipo de papel, que es el documento por el cual se emite el valor del bono para el beneficiario del mismo. Por ejemplo, tenemos el bono del Tesoro americano. Como cuarto ítem tenemos el valor nominal. Este lo consideramos como el proceso que consiste en calcular los valores devengados por los días trabajados, así como las deducciones que se realizan para el salario del empleado en un periodo de tiempo determinado. Bueno, después tenemos la moneda, que como la conocemos, es la unidad representativa del precio de las cosas que permite poder tener transacciones comerciales, como lo es el dólar o el peso colombiano. Aparte de eso, podemos también hablar del ISIN. ¿Qué es el código ISIN? Este es un código que significa International Securities Identification Number. Está desarrollado en el estándar internacional y se utiliza para la identificación de valores mobiliarios. Se compone por 12 caracteres alfanuméricos para tener en cuenta. Bueno, esta es la información que yo les voy a informar por este momento. Vamos a pasar con Eduardo, que les va a seguir comentando de los ítems que necesitamos. Gracias, Jimena. Vamos a continuar con la descripción de algunos términos claves. Iniciaremos con la fecha de emisión. Esta es la fecha en la que la factura es expedida. Es el día exacto en el que la empresa emite este documento con toda la información reglamentaria respecto a la venta de un producto o de un servicio. Fecha de maduración. Es el tiempo que transcurre desde que la empresa invierte un porcentaje en la compra de materias primas hasta que la recupera a través del proceso de producción o de una venta o de un cobro de un producto terminado. Otro concepto clave es la tasa cupón. Es el rendimiento nominal que se espera que pague el bono en la fecha de emisión. Este rendimiento cambia a medida de que cambia el valor del bono, dando así el rendimiento del bono al vencimiento. Otro término son los días calendario. Son los días en los que se compone un año de 365 o 366 días, según el año que curse. Son los días hábiles, los comprendidos de lunes a viernes sin considerar feriados o festivos. Los sábados y los domingos se entienden como días inhábiles o no hábiles. La fecha de negociación. Esta es la fecha en la que se realiza o se ejecuta una transacción. También es la fecha de formalización de un acuerdo. Es independiente de la fecha de liquidación de la misma. Y por último, veremos la tasa de negociación. Esta es la tasa establecida por el banco en el momento en que se negocia una factura.
Ahora, para tener una mejor idea y entender completamente el tema, nuestra compañera Nicole nos dará un ejemplo más práctico. Muchas gracias, compañeros. En este momento voy a explicar un ejemplo más específico sobre lo que es un bono del Tesoro americano. Como ya mis compañeros les mencionaron los conceptos básicos, sin embargo yo les voy a dar un poquito más de información para contextualizar el ejemplo. Entonces, en este caso vamos a hacer un bono del Tesoro americano, el emisor va a ser el gobierno de Estados Unidos, el valor nominal es de $500,000, se va a manejar en moneda dólar y bueno, la fecha de emisión 29 de septiembre del 2021 y la fecha de maduración o la fecha de vencimiento va a ser el 29 de septiembre del 2023. Como ya sabemos, los bonos del Tesoro americano no tienen tasa cupón, por lo tanto aquí es un 0%, días calendarios pues 360, la tasa de negociación, la fecha de negociación va a ser el 3 de marzo del 2023 y la tasa de negociación va a ser del 0,15%. Bueno, lo primero que hay que hacer es calcular los días al vencimiento. Esto lo calculamos con una fórmula muy sencilla en Excel que es días 360, donde cogemos la fecha de negociación y cogemos la fecha de maduración. Y aquí nos da un total de 216 días. Sin embargo, esto también se puede calcular por medio de calculadora, cálculos, cogiendo los meses y los días entre las dos fechas ya mencionadas. El segundo punto es calcular el precio de compra. Entonces, en este caso, cogemos el valor nominal sobre este cálculo que está aquí. Eso se realiza por medio de la fórmula de tasa efectiva, cogiendo pues el valor de, ya les confirmo, de la tasa de negociación, que es esta tasa de negociación, sobre los días del vencimiento dividido en los días calendario, que es 360. Entonces nos da este valor de acá. Aquí se hace una división y nos genera un precio de compra de $499,571. Para convertir ese precio de compra de dólares a pesos colombianos, lo que tenemos que hacer es coger la tasa de representación del mercado de la fecha de compra, es decir, del 3 de marzo del 2023, es esta, 4.855,83 pesos por dólar, y se hace el cálculo, se coge entonces el valor del precio de compra en dólares y se multiplica por la tasa de compra, por la TRM de compra, y nos daría entonces un total de 2.425.833.493 pesos. El siguiente paso es hallar la tasa de negociación en pesos colombianos. Para esto tenemos que investigar la tasa de representación del mercado de un año atrás de la fecha de compra, es decir, el 3 de marzo del 2022. En esa fecha, esta era la tasa de compra, la tasa de representación del mercado, 3.862,95 pesos por dólar. Bueno, para hallar entonces la tasa de negociación, primero tenemos que hallar la tasa de evaluación de compra. Esta se calcula cogiendo el valor de la TRM del 3 de marzo del 2023 dividido en la tasa de un año atrás, que es esta, menos 1. Entonces nos da esta tasa de evaluación de compra. Para calcular la tasa de negociación en pesos colombianos hay que hacer la siguiente fórmula, que es 1 más la tasa de negociación, que es esta de acá, por 1 más la tasa de evaluación de compra, menos 1. Entonces este es el valor que nos da 25,891%. Bueno, para hacer entonces la negociación intradía, cogemos la tasa de compra que ya teníamos y la vamos a simular cuando una tasa sube, que esto se llama yield. Entonces, en este caso vamos a calcularlo con un 1,20%. Hacemos lo mismo que ya hicimos en la parte de arriba, calcular nuevamente este valor, cogemos el precio nominal y pues se divide. Entonces generamos precio de venta, nuevamente, precio de venta en dólares, precio de venta en pesos colombianos, la tasa de negociación calculada como ya se mencionó ahorita. Sin embargo, nos damos cuenta que no generamos ningún tipo de utilidad ni en dólares ni en pesos colombianos. Eso nos hace analizar que que cuando nosotros simulamos una tasa más alta de la que ya negociamos, no nos genera ningún tipo de utilidad como podríamos llegarlo a pensar. En el otro caso, que es que si nosotros simulamos una tasa más baja, como es el 0,07, nos genera, ahí sí, una utilidad, tanto en dólares como en pesos colombianos. Aquí, si se dan cuenta, los valores son más altos que lo que
estarían si nosotros cobráramos una tasa más alta.